Buenos días, señores alumnos, alumnas de la asignatura de Estadística, acá en la Universidad Peruana de los Andes, sede Satipo. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar, vamos a analizar, vamos a comprender sobre las medidas de tendencia central, ¿no? Que son indicadores, muchos indicadores por si acaso, que nos sirven para saber cuál es la posición central o punto de equilibrio o centro de gravedad en el que se encuentran nuestros datos. Vamos a analizar distintos indicadores. La media, dentro de la media aritmética, la media geométrica, la moda y la mediana, ¿no? Como principales indicadores, ¿no? Hay que aclarar también que debemos de conocer si para el cálculo nuestros datos de origen provienen de datos libres o vienen de datos procesados. Por ejemplo, un cuadro de distribución de frecuencias, ¿no? La fórmula es diferente. Analicemos entonces. La primera, la media. Dentro de la media vamos a ver la media aritmética. La media aritmética, su símbolo es acá, vean. Este es su símbolo para poblaciones, este es su símbolo, ¿no? Este es su símbolo. Este es para datos que no han sido tabulados o datos originales, ¿no? La fórmula es esta de acá, ¿no? ¿Logramos ver? Esta es la fórmula, ¿no? Para datos tabulados. Bueno, acá debemos entender las propiedades de la sumatoria de todos los valores entre la cantidad de valores, ¿no? Por ejemplo, esto es algo más simple de entender, ¿no? Si tenemos este grupo de datos, entonces de acuerdo a la fórmula, sumamos y lo dividimos entre la cantidad de todos, ¿no? Este es el indicador más conocido por todos, ¿no? Lo hallamos en cada momento, ¿no? Pero analicemos ahora la media aritmética, que provienen de un cuadro de distribución de frecuencias. Vean, acá está, ¿no? Esta es la fórmula. Es un poco diferente a la otra, ¿no? Este es el cuadro de distribución de frecuencias. Perdón, esto es, ¿no? Vean, esta es la fórmula. En cambio, esta es la fórmula para entender, ¿no? Para calcular la media aritmética, ¿no? En este caso, imaginémonos que el cuadro es, bueno, de 70 estudiantes, ¿no? Por edades, ¿no? De 20 a 30 hay 8 estudiantes, de 30 a 40 hay 15 estudiantes, bueno, de 40 a 50 a 30, ¿no? Está distribuido en este cuadro de distribución. En total tenemos 70 observaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, el punto medio o marca de clase, ¿no? El punto medio de cada intervalo. Entonces, ¿qué nos pide la fórmula? La fórmula nos pide hallar la marca de clase por la frecuencia, ¿no? En este caso, x sub i por n sub i, ¿no? Multiplicando nos sale este valor y la sumatoria total nos sale 30/60, ¿no? Entonces, haciendo la división respectiva, 3060 entre 70 sería 43.7, ¿no? Diciéndonos que el promedio de edad de esos 70 comerciantes es de 44 años, ¿no? Redondeando, ¿no? O sea, esos 70 comerciantes tienen una edad promedio de 44 años, ¿no? Ese indicador nos puede suponer algo, ¿no? Nos dice alguna. Y algunas de las propiedades de esta media aritmética son, bueno, ese indicador es el centro de gravedad. ¿Qué significa? Que si algún valor, por ejemplo, si acá ponemos a dos observaciones que tienen 90, 92 años y son comerciantes, entonces va a tener cierta inclinación, va a tender a subir, ¿no? Digamos, la edad promedio será 50 años, porque esas dos observaciones, digamos que dijimos
90 años un comerciante y el otro año 92, pesa en toda la observación, ¿no? Esa es una de las características, ¿no? La suma de diferencias siempre es cero, obviamente, ¿no? Las distancias de cada una de las observaciones hasta el punto de gravedad, sumados todos esos debe darnos cero, ¿no? Porque es el punto de equilibrio. Y la suma de diferencias elevado al cuadrado deben ser mínimos, ¿no? Ya. Bien, esas son las propiedades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, muy bien en claro, la interpretación y el cálculo, ¿no? De dónde provienen los datos. ¿Proviene de un cuadro de distribución de frecuencias o proviene de datos libres, ¿no? Entonces, eso nos va a decir qué fórmula utilizar. Bien, ahora otra media, la media geométrica, ¿no? Bueno, acá el concepto nos menciona, es una medida de centralidad que se utiliza generalmente cuando los valores dependen del tiempo, varían de manera no lineal o cuando existe un alto grado de heterogeneidad en el conjunto de datos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando tenemos datos, ¿cuál es el promedio aritmético de una tasa, por ejemplo? Tasa de interés, ¿no? 2%, ¿no? 2% de un total, ¿no? De un valor, digamos de 100, 102. A la siguiente, el 2% de 102, ¿no? Será otro valor, y así sucesivamente. O sea, más o menos tiene un crecimiento geométrico, no es lineal como los demás datos, ¿no? Bueno, su fórmula es acá, ¿no? Esta es la fórmula de la media geométrica. Media geométrica, muy bien. Esa es la media geométrica, ¿no? Ahí está la media geométrica. Muy bien, ¿no? Esa es la fórmula. Ya, por ejemplo, si queremos saber el grado de turbiedad, ¿no? Entonces, de estos, en este caso, de estas 7 observaciones, ¿no? Vemos que tiene un crecimiento un poco diferente, ¿no? No es lineal, es creciente. Entonces, de todo esto, ¿cuál es la media geométrica? Haciendo los cálculos respectivos, obtenemos este valor, ¿no? Obtenemos este valor, es 6.04. Ojo que es muy diferente, ¿no? De acuerdo a simple vista podemos entender que su media geométrica varía entre 7 u 8, ¿no? De acuerdo a los valores que tenemos, ¿no? Pero como está creciendo, miren, hace un salto de 4 a 8, hay mucha distancia, ¿no? De 4 a 9, de 4 a 10, o sea, pareciera que hubiera dos grupos, ¿no? Entonces, ¿quién mide mejor todo esto? La media geométrica. Bien. Entonces, bueno, en la media geométrica para datos tabulados no lo presentamos, ¿no? Tampoco existe, me parece, ¿no? No existe. Y es otra medida central también. Obviamente que acá la más utilizada es la media aritmética porque podemos realizar muchísimos cálculos, ¿ya? Se puede realizar bastantes cálculos con la media aritmética. Cálculos de desviación, cálculos para pruebas de hipótesis, todo a partir de la media aritmética. Por eso analizamos mucho más, ¿no? Como las propiedades que este tiene. Ahora la moda, como otra medida de tendencia central. La moda, bueno, en realidad, en términos simples dice, está de moda, ¿no? Lo que se usa más frecuente. ¿Está claro? Generalmente la moda se utiliza para hallar en valores de variables cualitativas, ¿ya? La moda para variables cualitativas. Entonces, ¿no? Por ejemplo, si tenemos este grupo de datos, miren, acá tenemos este grupo de datos, ¿no? Las calificaciones de estos dos estudiantes, de estos estudiantes. ¿Cuál es la moda? Es
La que más se repite, 12, ¿no? La moda es 12, ¿no? Por ejemplo, si repitiera el 10, entonces habría dos 10 y dos 12. Entonces diríamos que es bimodal, ¿no? Y si tiene más repeticiones que tienen la misma cantidad de frecuencias, entonces podemos decir que es multimodal, ¿no? Podemos decir eso. Bien, ahora la fórmula, cuando proviene de una tabla de frecuencias, es esta de acá, la moda para tabla de frecuencias, ¿no? Esto es, ¿no? Entonces simplemente observamos dónde tiene la mayor frecuencia, ¿no? Y en base a eso encontramos el límite de la clase de mayor frecuencia, frecuencia de la clase que pertenece, frecuencia de la clase que sigue a la de mayor frecuencia, intervalos de clase, ¿no? Por ejemplo, vamos a hallar la moda de este cuadrito. ¿Quién tiene la mayor frecuencia? ¿Observan? Es el 30, ¿no? 30. Este es el que tiene la mayor frecuencia, ¿no? El que anterior a esta sería el 15, y el que le sigue a la mayor frecuencia sería 12, ¿no? Entonces, y también el límite inferior de la clase que tiene mayor frecuencia, ¿quién es? Del intervalo. ¿Quién es? Encontramos acá, es el número 40, ¿no? Analicemos, a ver, ¿están esos datos? Sí, 40 es el límite inferior de la clase que tiene, 12 es la frecuencia que antecede, antes, ¿no? Y la que N2, la que sigue, ¿cuál es? 15, ¿no? Frecuencia de la clase, la que sigue mayor frecuencia, ¿no? 12. La que sigue y la que antecede, 15, ¿no? La que antecede es 15, N1, ¿no? Por la amplitud, ¿cuál es la amplitud? De 50 a 60 hay 10, de 40 a 50 hay 10. Entonces lo multiplicamos por 10, ¿no? Y hallando los cálculos encontramos esto, ¿no? La moda va a ser 44.44, ¿no? En cambio, la media aritmética era 43.71, ¿no? Bien. Otra forma también, entonces, una interpretación de esto sería: la edad que mayor veces se repitió en el grupo de comerciantes es de 44.44 años, ¿no? Acá solo aplicamos la definición de repetición, o la que está más afectada por las frecuencias, ¿no? La moda para variables cualitativas será aún más sencilla, ¿no? Es la que tiene más frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si tenemos estos 4 periódicos, ¿no? Vemos la frecuencia. ¿Y quién tiene la moda? Bueno, correo, ¿no? ¿Por qué? Porque se vende más, ¿no? Entonces, la moda se utiliza más para variables cualitativas, es más representativas, ¿no? Cualitativas. La mediana, ¿no? La mediana lo que hace es dividir exactamente en 2 a la población. Encontramos un valor de la mediana y decimos el 50% está antes de este valor y el 50% restante está después de este valor de la mediana. Entonces, en resumidas cuentas, la mediana divide en 2 exactamente a todo el conjunto de datos, ¿no? Y obviamente que entendemos que no afecta ya no es afectado por los valores extremos, ¿no? Sino es afectado simplemente por la cantidad de valores. Ya, por ejemplo, si tenemos estos datos, por ejemplo, cuando son datos no tabulados,
cuando son pares, tenemos estos números, ¿no? Hallamos la mediana. Entonces, como son datos pares, el tercero y cuarto hallamos el promedio de estos. Entonces decimos que la mediana es 6.5, ¿no? O cuando son impares es mucho más fácil, ¿no? Ordenamos y hallamos el punto central, que es 13, ¿no? Entonces la mediana es 13, ¿no? Punto medio. Y un poquito complicado sería cuando proviene de una tabla, ¿no? Cuando proviene de una tabla. Observemos que el límite inferior, acá lo que vamos a observar es con las frecuencias acumuladas, ¿no? La fórmula es límite inferior del intervalo a la mediana, n va a ser el total de datos, frecuencia absoluta acumulada perteneciente a la mediana y frecuencia absoluta acumulada anterior a la mediana, ¿no? Pasos para obtener: se halla con las frecuencias acumuladas, se aplica para obtener la frecuencia absoluta acumulada, se halla el resto de valores, se aplica la fórmula. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos ¿cuántos intervalos? Acá tenemos un cuadro de distribución de frecuencias, ¿no? Intervalos, marcas de clase, frecuencias simples, frecuencias acumuladas. Trabajemos en un primer inicio con estas cuatro columnas. Son 80 estudiantes, ¿no? Estudiantes que han obtenido un puntaje en un examen, ¿no? Un examen de área general, ¿no? Podemos decir que 11 estudiantes tienen una nota entre 60 y 65, ¿no? Podemos decir que 21 estudiantes tienen una nota entre 75 y 80, ¿no? Bueno, eso ya lo entendemos, ¿no? Hallamos la mediana, ahora nos pide utilizar, como son de un cuadro de distribución de frecuencias, tenemos que utilizar esta fórmula. Perfecto. Y ahí ya lo tengo resuelto, ¿no? Hallo primero dónde está el intervalo el cual contiene la mediana. Por ejemplo, total de datos más 1 entre 2, 81 entre 2, 40.5, por lo tanto se encontrará en el sexto intervalo. O sea, déjenme explicarles. 40.5, ¿no? 40.5 está en el primero, no está. Está en el segundo, en este 3, tampoco está, es muy pequeño. Está dentro de este 14, no está. Está en este 24, ese 40.5, no está. Está ese 40.5 en el 36, no está. Está en el 57, sí, ahí comprende, ¿no? Está entre 36 y 47, 57. Y por lo tanto está en el sexto intervalo. ¿Está claro? Así como dicen, ¿no? Sexto intervalo. Ahora, entonces, de acuerdo a la fórmula, hallamos los demás valores, ¿no? Límite inferior, total de datos, frecuencia absoluta, ¿no? Entonces el límite inferior es 75, está acá, del sexto intervalo, muy bien. Total de datos es 80, muy bien. NI, ¿qué es NI? Frecuencia absoluta perteneciente, ¿no? ¿Cuánto es entonces? Frecuencia 57. Y NI menos 1, la frecuencia anterior, 36, muy bien. Y la amplitud del intervalo, de 10 en 10. Perdón, de 5 en 5, ¿no? De 80, 85, 85, 90, ¿no? Listo. Reemplazando en la fórmula, obtenemos la mediana es 75.95. Quiere decir que el 50% de los estudiantes tienen una calificación menor a 75.95 puntos y el 50% restante de los estudiantes tienen una calificación mayor a 75.95 puntos, ¿no? Y si queremos hacer una comparación con la media aritmética, entonces, de acuerdo a la fórmula, nos pide este valor, ¿no? Nos pide la multiplicación y sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia.
Yo, acá está, esta columnita, yo ya lo he hallado. Y la suma es 60, 70, ¿no? 6070, ¿no? Y por lo tanto, la media aritmética es 75.85, ¿no? Muy similar, ¿no? Por décimas, ¿no? Y, bueno, interpretando para la media aritmética, el puntaje promedio obtenido por parte de los 80 alumnos tomados en el examen fue de 75.875, ¿no? Y haciendo una comparación mediante un polígono de frecuencias, observamos que la media aritmética está mucho más antes que la mediana, ¿no? Y esto generalmente es de esta forma, ¿no? La media aritmética siempre está un poquito antes de la mediana. Bueno, es lo que nos sale ahorita, ¿no? La mediana para la variable discreta es simplemente decir dónde está cantidad de datos. Para esto, por ejemplo, número de hijos. 10 personas no tienen hijos. Acá 5 personas tienen 5 hijos. 25 personas tienen 3 hijos. 15 personas tienen 2 hijos, ¿no? Estos son para variables discretas. Entonces, ¿cómo hallamos la mediana? Simplemente solo nos quedamos hasta la primera parte, ¿no? Cantidad de datos, 85 más 1 entre 2, nos sale 43. 43, ¿dónde está? No está en la primera, no está en la segunda, está acá, en la tercera, ¿no? Entonces la mediana es 2. ¿Está claro? La mediana en variables cualitativas no se puede calcular la mediana, pues es un tipo de variable que no permite, ¿no? Bien, señores estudiantes, en forma rápida les he presentado las principales medidas de tendencia central, que lo vamos a ver en clase, ¿no? Espero toda su atención durante esta unidad, ¿no? Que en realidad, y lo vamos a reforzar con mucho más ejemplos y sobre todo enfatizando en la parte de interpretación. Bien, señores estudiantes, muchas gracias por su atención. Permiso.